Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga una vez más. Pues aquí, dándole gloria al Señor Jesús con, con su palabra y con la reunión que hacemos. Hace rato estábamos orando, mi esposa y mis hijos, y le estábamos diciendo que así como apartamos un tiempo, ¿no?, para descansar, así como apartamos un tiempo para ver una película, tener tiempos de esparcimiento, así también hemos dispuesto nuestro corazón para apartar un tiempo para el Señor Jesús. Una vez más, hermanos, les animo y espero en Dios que lo estén apartando ustedes también y que procuren esos tiempos con el Señor que son tan importantes. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a continuar, hermanos, con las enseñanzas de Jesús y todo lo que Él le mandó guardar a sus discípulos. Dios los bendiga, les mando un saludo por aquí, por este medio, igual mi esposa, mis hijos, a nombre de mi esposa y de mis hijos. Espero que todos se encuentren bien, espero que estén en compañía de su linda familia y que bueno, dispongamos nuestro corazón para aprender más del Señor Jesús en este tiempo. Entonces, estamos con los mandatos de Jesús, estamos ya hemos visto 186 mandatos del Señor Jesucristo. Ruego a Dios de que estén siendo de bendición para todos ustedes y que pues nos demos una idea, o más bien tengamos en mente, ¿no?, estos mandatos precisamente para que nuestra vida y nuestra vida personal y nuestra vida familiar y todo lo que nos rodea pues sea firme, ¿no?, y estable, y estemos fundados sobre la roca que es Jesús. Entonces, vamos a pasar al mandamiento número 187 y está en Lucas capítulo 12, versículo 36. Vamos a ir a Lucas capítulo 12 y ahí en Lucas capítulo 12 habla de el siervo vigilante, o qué es un siervo vigilante. Y vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 40 para que veamos un poco el contexto en lo que está hablando el Señor Jesús y podamos ver el mandato que aquí nos expresa, aquí nos dice. Dice en el versículo 35, Lucas capítulo 2, el versículo 35 al 40, dice su palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ese mandamiento lo vimos la semana pasada. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que sienten a la mesa y vendrá a servirles. Pero sabed, dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, ciertamente velaría y no dejaría menear su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y bueno, el mandamiento número 187 es: sean semejantes a los que aguardan a su amo. Sean semejantes a los que aguardan a su amo. Es el mandamiento número 187. Obviamente en el tiempo de Jesús, cuando el amo, obviamente había amos y había sirvientes, y cuando el amo salía y se iba a algún lugar, el siervo o el deber del siervo era esperarse hasta que el amo regresara. El siervo en ese tiempo no podía él decidir o hacer otras cosas, porque tenía que estar al pendiente cuando su amo regresara, porque si no regresaba, era castigado duramente. O sea que en pocas palabras, el siervo no podía hacer lo que él quería, no podía decir, bueno, pues se fue mi amo, ¿no? Y pues voy a hacer lo que yo quiero y voy a, pues de repente a relajarme, ¿no? A dormirme, ¿no? Voy a irme de fiesta, voy a irme a vivir la vida en lo que regresa mi amo. Él no podía decir eso porque sabía que si lo hacía, el amo podía regresar y sería castigado duramente. Más adelante el Señor Jesús habla del siervo infiel y cuáles son las características del siervo infiel, y Él dice que no seamos así. Pero menciona que hay así, y desgraciadamente hay así, y va a haber así, y se refiere obviamente a los hijos de Dios y al cristiano, ¿no?, que pues se confía demasiado y obviamente pues no está atento, no está alerta a cuando el Señor Jesús regrese, o no está expectante con su venida. Más adelante, si lo vemos, en el versículo 45 y el 46, ¿no?, dice cómo es este siervo infiel y qué es lo que va a recibir. Dice, versículo 45, mas aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarde en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Obviamente este siervo infiel empezó a hacer lo que no debía de hacer.
empezó a vivir como él quería. Dice aquí que este siervo empezó a golpear a los criados, a las criadas, empezó a tratarlos mal. Dice también que empezó a comer, empezó a beber, empezó a embriagarse. En fin, que pues mi amo no está, en fin, que mi amo pues todavía no regresa, en fin, que mi amo pues tarda en venir, o va a tardar en venir. Y dice que cuando el amo va a regresar, en la hora que no espera, dice que le va a castigar duramente. Yo espero, amados hermanos, que no nos pase lo mismo a nosotros. Que nosotros, como dice el Señor Jesús, estemos preparados precisamente para poder, ¿no?, recibir al Señor, y que no nos agarre en estas condiciones. Criados y criadas se refiere a personas o hermanos en Cristo, ¿no? Puede referirse que tratan mal a otros hermanos y tratan mal a las personas. Por eso dice que el criado, ¿no?, el siervo empieza a tratar mal a los criados, ¿no? A alguien que es igual que él, o sea, que tiene la misma condición y los empieza a tratar mal. ¿Cuántos cristianos y cuántas cristianas no tratan mal a sus semejantes? ¿Cuántos cristianos y cuántas cristianas que se dicen ser cristianos no tratan mal a sus hermanos en Cristo, no tratan mal a las personas que no conocen del Evangelio y los tratan duramente incluso, ¿no? Son la verdad implacables, son faltos de misericordia, vamos a algo así, explicar un poquito más de esto. Él no quiere que seamos así. ¿Cuántos cristianos, no están más preocupados, ¿no?, por la comida, ¿no?, por la glutonería, por pasarla bien, por el placer del cuerpo, ¿no? Y todo su pensamiento está en la comida, en disfrutar de buenas comidas, en pasarla bien, en estar preocupados nada más por su bienestar. ¿Cuántos cristianos, no están embriagándose, ¿no? Y no propiamente con alcohol, aunque hay algunos que pues les gusta el trago, ¿no? Y toman y beben. Pero ¿cuántos cristianos, no están ahorita en pecado, ¿no? Andan en pecado y en fin, que pues como no pasa nada, como no hay un castigo inmediato, bueno, pues a final de cuentas pues siguen en el pecado, ¿no? Entonces el Señor no quiere eso. Y dice que incluso cuando Él llegue y encuentre a algunos así, dice que le pondrá con los infieles. Tendrá su parte, estos hombres y mujeres tendrán su parte con los infieles. Entonces podemos deducir que no todo el que dice que es cristiano es fiel. Hay muchos infieles y obviamente yo no quiero ser contado entre ellos y espero que tú tampoco quieras ser contado entre ellos. Es por eso que debemos estar alertas y debemos atender este mandato, ¿no? De estar alertas cuando el Señor regrese, porque si no, entonces va a pasar esto, ¿no? Vamos a ser castigados duramente y obviamente vamos a estar con los infieles, cosa que la verdad pues creo que nadie quiere y no quisiéramos esto. De ahí la importancia de obedecer este mandato de ser semejantes a los que aguarden a que llegue su amo. Entonces, vamos inmediatamente a pasar al mandamiento número 188, ¿no?, que está en Lucas capítulo 14, versículo 8. Lucas capítulo 14, versículo 8. Dice que de repente Jesús fue invitado, ¿no?, a una boda y de repente empezó a observar, ¿no?, cómo algunos escogían, ¿no?, los primeros asientos, ¿no?, se ponían en los mejores lugares. Y Él les dice algo ahí en el versículo 8 de Lucas capítulo 14. Les dice, cuando fueren convidados por alguno a bodas, no se sienten en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y el versículo 9 dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él, y te diga, da lugar a este, y entonces comienza con vergüenza a ocupar el último lugar. El mandamiento número 188 es, no se sienten en el primer lugar al ser invitados. No se sienten en el primer lugar al ser invitados. Lucas capítulo 14, versículo 8. Cuando era pequeño, mis padres pues tuvieron que separarse, algunos han oído mi testimonio, fueron alcohólicos y pues difícilmente yo tuve convivencia con mi padre de pequeño, o sea, la convivencia con él era poca, vamos, porque él hizo familia con otra mujer y mi mamá también, entonces la convivencia con él no fue muy estrecha en mi niñez, pero de las veces que él estaba conmigo de pequeño, pues me llegó a dar ciertos consejos que hasta la fecha los tengo presentes. Y uno de ellos era que, bueno, él le llamaba 3 reglas de oro. Ya cuando llegó a la palabra del Señor, pues me doy cuenta que pues es bíblico todo lo que él me dijo y estos consejos que me dio. Y me decía, mira Armando, te voy a dar las 3 reglas de oro, dice, y si tú las pones en práctica, dice, no vas a tener problemas en tu vida. La primera es, dice, no digas lo que no sabes. No te metas en lo que no te importa. Y la otra era, no vayas a donde no te inviten. Y qué verdad y qué cierto, ¿no? Estaba en mi padre, ¿no? Porque bueno, como mexicanos aquí somos muy dados a invitarnos solos, ¿no?
incluso lo podemos ver desde pequeños o en la juventud. Muchos invitamos a los amigos a las fiestas que no son invitados y vente, tú vente, yo te paso, ¿no? Y de alguna manera como que la forma de ser del mexicano aquí en la cultura mexicana es así, ¿no? O sea, como que no necesitamos incluso invitación. Somos expertos en invitarnos solos. Pero aquí Jesús dice que no vayamos a donde no nos inviten. O sea, no nos pongamos en un lugar donde no hemos sido invitados. Y obviamente ese es un mandato que nos va a traer mucho bienestar porque vamos a poder actuar de una manera humilde incluso cuando seamos invitados. O sea, lo que está diciendo es que si te invitan, ¿no? O sea, si no te invitan a algún lado, pues no vayas, ¿no? Porque alguien te quiere invitar es porque solamente va, personalmente te habla o te lleva la invitación para invitarte, ¿no? No te va a invitar por medio de alguien, sino te invita directamente. Cuando alguien te quiere invitar, te va a invitar directamente, ya sea por teléfono o personalmente te invite. Y cuando no, pues no vale, ¿no? Que te mande, o sea, que llegue alguien que diga, pues a mí me dijo que fueras, ¿no? Y me dijo que te invitara. Ahora, en todo caso que nos inviten, ¿no? Dice Jesús la actitud que debemos de tomar. Y la actitud que debemos de tomar, porque él estaba viendo que todos estaban ocupando los primeros lugares. En pocas palabras, estaban sintiéndose muy importantes. Y estaban... al sentirse importantes estaban poniéndose en un lugar, ¿no? De importancia. Y obviamente por eso Jesús dijo que pues si venía otro más distinguido, pues iban a ser avergonzados porque estos hombres se invitaron solo, se pusieron en un lugar donde no debían, se pusieron en una posición que no les correspondía. Entonces la enseñanza de aquí de este mandato es que no nos sintamos importantes aun cuando nos inviten. Nuestra actitud debe ser de humildad. De humildad al ser invitados en alguna parte. No debemos tomar una actitud de ser muy importantes o de vanagloriarnos mucho, ¿no? Espiritualmente también tiene un significado y significa también no sentirnos mejores que nadie, no sentirnos como los pioneros de las cosas que hacemos, no sentirnos que estamos escribiendo el hilo negro de las cosas. Cuando empezamos la iglesia aquí en el parque, muchos me dijeron que era típico, que no se hacía comúnmente, que de alguna manera este era algo nuevo, ¿no? Y la verdad, pues yo guardaba mi corazón porque fácilmente uno puede pensar que uno es el pionero y que uno está haciendo cosas nuevas y que uno está haciendo cosas que otros no hacen. No es así. Es la obra del Señor. Él sabe de qué forma se mueve su iglesia. Él sabe cómo acomoda su iglesia. Y de alguna manera, pues la honra y la gloria y el mérito es para Él. No es para mí, no es para nadie. Es la única gloria para Jesús. Entonces, esta es la esencia del mandato. No nos sintamos importantes. Tengamos una actitud humilde cuando nos inviten. Y obviamente vamos a poder valorar este mandato de Jesús que nos está dando. De que no nos sintamos importantes, ¿no? Más bien con humildad. Y bueno, ya dicho sea de paso, el otro mandato que me dio mi padre o la enseñanza que me dio mi papá acerca de no meterme en lo que no me importa, bueno, pues tiene su verdad bíblica que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15, ¿no? Donde dice que no debemos de padecer por ciertas cosas, pero entre ellas, por entrometernos en lo ajeno. Batallamos mucho, hermanos, cuando uno se entromete en la vida de las personas. Tristemente hay muchos creyentes y muchos cristianos que seguido tienen conflictos y tienen problemas porque se involucran demasiado y se meten demasiado en la vida de otras personas, en la vida de los hermanos, en la vida de las personas que están a su alrededor. Están metiéndose en lo que no les interesa, en lo que no les incumbe. No tenemos por qué meternos en la vida de las personas, ni cómo viven, ni cómo están. Porque acuérdense, el mejor ejemplo tenemos en Jesús. Si tú has leído los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Nuevo Testamento, te das cuenta que ninguno de los apóstoles se metió con la vida de las personas. Ninguno quiso componer sus vidas, ninguno quiso hacerse el muy espiritual para llegar. Y incluso cuando Pedro ahí en Hechos 10 llega con Cornelio, ¿no? Llega y no quiso decirles a usted, no quiso llegar con la actitud de que ustedes viven mal y el Señor me dice que tienen que mejorar esto y tienes que mejorar esto. No, o sea, él se concretó a compartir la palabra, se concretó nada más a expresar lo que Dios decía en su palabra, y ya lo demás lo hizo el Espíritu Santo, tanto así que fue bautizada la familia de Cornelio ese mismo día. Entonces, hermano y hermana, no pretendamos querer resolver problemas matrimoniales ni con consejos, nada, si no te los piden, si no te lo están pidiendo. Cuando te piden un consejo, dalo, pero si no te lo piden, no estés ansioso por darlo. Yo conozco demasiado creyente cristiano egocéntrico que no les piden consejos y los dan. O sea, son expertos en dar consejos cuando no se los piden. O sea, y todo es por sentirse mejor, sentirse superior, por sentirse que saben mucho, que saben más. No aprenden a ser prudentes, a guardarse y a callarse y nada más hablar cuando es debido y cuando es necesario. Es increíble, pero así pasa y desgraciadamente he conocido a varios así, que son bien expertos
en dar consejos, pero la verdad tristemente cuando se les da a ellos no los reciben y no los aceptan y muchos menos los ponen en práctica. Entonces no seamos así, más bien seamos prudentes y no meternos en la vida de los demás. Esto ya es mención aparte, pero bueno, fue dicho sea de paso. Bueno, vamos inmediatamente al mandamiento número 189 y está en Lucas capítulo 14, también ahí en el versículo 12. Y vamos a ver también otros dos mandatos. Ahí en Lucas 14, versículo 12 dice: dijo también al que había sido convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Obviamente el Señor Jesús de repente empezó a ver a todas las personas que estaban ahí y vio que eran personas distinguidas, eran familiares suyos, ¿no? Eran personas de alguna manera importantes. Cuando hacemos una fiesta o hacemos una comida, regularmente siempre pensamos en las personas cercanas. Siempre se piensa en amigos cercanos, se piensa en personas incluso ricas, importantes, se piensa en las personas de nuestra familia. O sea, regularmente siempre pensamos en eso. Difícilmente vamos a pensar en los necesitados. Entonces el Señor Jesús dijo en este mandato que no llamemos a amigos, ni hermanos, ni a parientes o vecinos ricos a hacer comida o cena. Es el mandamiento número 189. No llamen amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. Ojo con esto, el Señor Jesús dijo vecinos ricos, no dijo vecinos. Vecinos ricos, para que no se malentienda. Entonces no tengo que invitar a mis vecinos. No es eso, vamos a verlo bien. O al hacer comida o cena. O sea, si tú haces comida o cena, el Señor Jesús más adelante dice a quién debemos invitar. Pero aquí el mandamiento número 189 es: no llamen a amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos al hacer comida o cena. Porque obviamente cuando uno hace una comida y una cena, siempre de algún modo uno espera recibir un pago o un regalo o una invitación, porque al que tú invitas se siente comprometido a invitarte también. Entonces de alguna manera siempre va a haber como una recompensa, va a haber como un premio, ¿no? Por invitar. Entonces el Señor dijo que no lo hiciéramos. Ahora, obviamente no quiere decir que nunca hagamos comidas con la familia, no quiere decir que no invitemos a alguien que apreciamos, eso es parte, incluso a la comunión como cristianos debemos de hacerlo, debemos de invitarnos a comer, en la medida de lo posible debemos de invitar a hermanos para tener comunión, eso debe de hacer, pero el Señor Jesús más adelante dice que cuando queramos hacer una comida, ¿a quién debemos de invitar y en quién debemos de poner nuestros ojos? Y es el mandamiento número 190, que está en el versículo 13 de Lucas capítulo 14. Dice: más cuando hagas banquete, comida o cena, bueno, aquí ya le estoy añadiendo, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el mandamiento número 190 es: llamen a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Es lo que dijo Jesús, a quién debemos de invitar. Entonces, obviamente que cuando uno invita a alguien, debe uno de invitar sin esperar recibir nada a cambio. O sea, ese debe ser nuestra actitud, independientemente de quién sea. O sea, no debemos esperar recibir ningún tipo de recompensa, ni tan siquiera las gracias, hermano. La verdad, obviamente las gracias vienen por añadidura, pero la verdad es que no debemos esperar ninguna recompensa. Yo no sé, hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en un pobre? Que tú pensas en alguien de la calle, que vives en la calle. No sé cuándo fue la última vez, si es que lo has hecho. Y si no lo has hecho, pídele al Señor en tu corazón que te permita salir de ti mismo y de ti misma. Y no nada más pienses en ti y en tu familia. Puede ser que de repente te encuentres a alguien que está necesitado en la calle. Y Dios ponga en tu corazón que de repente lo invites a cenar, lo invites a comer. Le des para comida, le des para un refresco. O sea, vamos, hay cosas que le debemos de pedir al Señor que nos dé la oportunidad. Y no sabes la bendición que es. La bendición que es que tú puedas ayudar a un necesitado. Porque obviamente esta persona que tú invites no te va a poder regresar el mismo favor, no te va a poder invitar como tú le invitas. Es más, a lo mejor si tú le das de comer a un pobre en la calle, le llevas una comida, le llevas un taco en la calle, este hombre no te lo va a poder, jamás te lo va a poder recompensar. Pero ¿sabes quién te lo va a recompensar? El Señor Jesús aquí lo dijo, que nos será recompensado en la resurrección de los justos.
Un justo, un justo piensa en los demás, no nada más piensa en sí mismo. Aquí lo dice Jesús. No nada más está pensando en satisfacer sus necesidades, ¿no? Ahora, esto lo estoy diciendo y lo he compartido, que es en la medida de lo posible, hermanos. No siempre se puede ayudar a los necesitados, no siempre se puede ayudar a las personas necesitadas, pero a final de cuentas, si somos conscientes que cuando ayudamos a un necesitado, lo estamos sirviendo y realmente lo estamos haciendo a Jesús. Es algo maravilloso, porque el Señor Jesús es a los que tienen, o sea, Dios es a los que tienen más alta estima. Ahí en Lucas capítulo 16, el Señor Jesús dice unas palabras muy fuertes y se puede contrastar con esto, ¿no? Porque parecería que Dios tiene alta estima a los importantes, ¿no? A los que trascienden en la vida, a los que logran hacer algo en su vida. Parecería, ¿no? El mundo está lleno de eso. El mundo tiene por importancia, ¿no? A las personas importantes, a las personas que han destacado. Es por eso que cuando se muere un personaje importante, ¿no? En la sociedad, en el mundo artístico, todos así como que wow, ¿no? ¿Por qué se murió? Híjole, tan bueno que era y de repente tan famoso que era. Y si es cantante, pues toda su música que era. Ayer estaba viendo en las noticias cómo estaban alabando, ¿no? Y estaban reconociendo a Frank Sinatra. Obviamente fue una de las voces más portentosas que ha existido, ¿no? Y obviamente esto tiene muy buenas canciones. Y todos estaban diciendo, no, es que no, hombre, sus canciones y esa voz maravillosa que tenía y ese legado que dejó de su voz maravilloso. Y sí, porque realmente tenía un don y el Señor obviamente dado por Dios, aunque no lo reconoció. Pero lo que no saben, o más dicho, lo que no hablaron muy poco, es acerca de cómo él era en su vida personal. Él tuvo la fama de ser muy mujeriego, tuvo 4 esposas. Es más, al parecer tuvo una relación con la esposa del presidente Ronald Reagan. O sea que él tenía una fama por fuera, ¿no? A la par de su voz, ¿no? Prodigiosa, o lo llaman algunos, tenía la fama de ser un mujeriego. En pocas palabras, y lo que llama la Biblia, fornicario. Era un hombre fornicario. Pero eso no se tiene, lo tienen en poco, ¿no? Porque pues los hombres lo que ven, o las personas lo que ven es la gran voz que él tenía, ¿no? O sea, todo lo que él ha logrado, y así lo pueden ver en cualquier artista de la actualidad. Se fijan en la voz, se fijan en todo lo que han logrado, pero ¿sabes qué? En Lucas capítulo 16, versículo 15, dice el Señor Jesús que lo que los hombres tienen por sublime, ante Dios es abominación. Es lo que dice el Señor Jesús. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces para lo que los hombres es algo como esta voz, ¿no? Prodigiosa, ante Dios es abominación. Porque realmente Él ve el corazón. Entonces, el Señor más bien tiene una alta estima a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos. Si tú lees el libro de los Salmos, te vas a dar cuenta que de las cosas que más se menciona es que Dios se atiende al menesteroso, al necesitado. Entonces, contrasta demasiado con lo que el mundo tiene en estima. El mundo tiene en baja estima o en menor estima al pobre, al necesitado, al menesteroso, al que anda en la calle. Lo ve como un andrajoso, lo ve como un pobre, lo ve como un mendigo, ¿no? O sea, le pone tantos títulos, pero ante Dios son de alta estima. Y ¿sabes qué? Él siempre le va a proveer al necesitado. Y si tú, hermano, cierras tu corazón cuando una vez una necesidad y no lo haces, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Simple y sencillamente el Señor va a poner a otro para que le dé. Y obviamente tú vas a perder la recompensa que Dios tenía para ti. Entonces nunca pierdas la oportunidad, hermano, de realmente ayudar a alguien que está necesitado y que a lo mejor le puedes dar. No necesitas darle mucho dinero, simplemente que le invites a comer, que le lleves un pan, que le lleves un taco. No sabes la gran bendición que va a hacer y te va a ser recompensado. Y obviamente es lo que el Señor quiere, porque es lo que el Señor tiene en alta estima, a los pobres y necesitados. Entonces, y acuérdate que todo lo que hacemos para un necesitado y un pobre lo hacemos para Jesús, no lo hacemos a la persona, se lo hacemos a Él. Ojalá lo tengamos presente. Entonces el mandamiento número 190 es: llamen a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es el mandamiento número 190.
Vamos a pasar inmediatamente al mandamiento número 191. Aquí quiero ahondar un poquito más. A lo mejor aquí me detengo, pero vale la pena porque es importante este mandato, sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente y lo que estoy viendo en este momento, en este tiempo. Mateo 24, versículo 4. En el Mateo 24 habla de la segunda venida de Jesús. Y también habla en Marcos 13 y en Lucas 21. Y vamos a leer lo que dice el Señor Jesús. Dice en el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 de Mateo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo sean estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y la del fin del siglo? Esto se lo dijo porque de repente, cuando los discípulos le empezaron a decir a Jesús que mirara la esplendidez y la grandeza del templo de Jerusalén, el Señor Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esto pasó 70 años después, cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén por completo y pues hizo un caos y obviamente el templo quedó destruido y ya hasta la fecha no pudo ser reedificado. Pero cuando de repente los discípulos se acercan, ¿no? Aquí dice los discípulos, en Lucas 21, en el mismo pasaje dice que se le acercan Pedro, Juan y Jacob, o sea, los más cercanos, y le preguntan qué señal habrá de eso, ¿no? Y cuándo van a hacer, o sea, cómo va a pasar, qué va a pasar en los últimos tiempos. El Señor llama la atención en lo que les dice, porque no les dijo, o sea, obviamente Él sí dijo que iban a venir temblores, iban a venir guerras, rumores de guerras, pestes, lo que estamos viendo ahorita es parte de eso. Pero les dijo algo que a veces ponemos muy poca atención y es lo que realmente se está dando ahorita y es lo que más se está dando ahorita dentro del cristianismo. Y si no nos cuidamos podemos ser engañados. En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto lo dijo también en Marcos 13 y en Lucas capítulo 21, Él dijo, miren que no sean engañados. Entonces, el Señor Jesús dijo que una de las características de los últimos tiempos es que iba a haber mucho engaño, y Él dijo que nos debemos de cuidar de no ser engañados. Él dijo que iba a haber falsos cristos, falsos profetas, ¿no? Falsos maestros, ¿no? Obviamente, al haber falsos maestros, al haber falsos profetas, hay falsas enseñanzas, hay sectas, ¿no? Hay falsas doctrinas y obviamente muchos creyentes van a caer en eso, van a ser engañados si no se cuidan. Si no nos ponemos alertas podemos ser engañados por no atender lo que el Señor Jesús dijo. Los que no conocen de la palabra, los que no conocen, no cuentan una comunión con el Señor, pues obviamente los va a agarrar de sorpresa todo eso. Ahorita, ¿por qué está agarrando sorpresa o por qué agarró de sorpresa a muchos creyentes y muchos cristianos? Por la misma razón. No conocen de la palabra, no tienen una comunión con la palabra, no tienen una comunión con el Señor, no procuran tener comunión en su vida, si fácilmente son arrastrados por todo lo que dicen los medios y las noticias. Y pueden ser incluso absorbidos por todo eso y caer en angustias y ansiedades, y eso pasa. Si tú estás empapado demasiado de noticias, ¿no? Y todas las noticias son malas y que está pasando esto, pasa lo otro, obviamente uno tiene que estar enterado, pero fácilmente, ¿no? Vamos a ser abrumados precisamente por un desconocimiento de lo que dijo Jesús, pero dijo que iba a haber mucho engaño, o sea, dijo que iba a haber angustia, ¿no? Y también incertidumbre, pero de las primeras cosas que mencionó fue de que iba a haber mucho engaño. Y obviamente pues el engaño que vemos ahorita es acerca de tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas que no hablan de Jesús o medio hablan de Jesús, pero también meten otras cosas. Y es donde debemos estar alertas. Ahora, esto a lo mejor no es tan complicado, porque si tú tienes más o menos una idea de lo que es la enseñanza de Dios y has aprendido de Él, pues fácilmente vas a poder discernir cuando es una enseñanza que va en contra de la palabra. Eso creo que no va a haber mucho problema en eso. Salvo que no la hayas leído nunca, salvo que nunca leas la palabra, entonces pues sí. Pero si la has leído y tienes al Espíritu de Dios, Él te va a mostrar, ¿no? Cuando hay una enseñanza falsa y una enseñanza que no es de Dios. Y obviamente en eso debemos de cuidarnos, pero también se refiere a las personas. O sea, no nada más se refiere a las falsas enseñanzas, sino a las personas en sí, porque va a haber personas también que van a querernos engañar. Y uno podrá decir, bueno, pues sí, los falsos maestros, falsos profetas, claro, pero jamás nos vamos a poder imaginar
que son las personas con las que nos relacionamos, son las personas de la misma iglesia que nos estamos relacionando que podemos ser engañados. Personas que no han nacido de nuevo, personas que no tienen a Cristo, que están totalmente perdidos, pero que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes. Entonces, por eso, de eso debemos de cuidarnos. Y a la par de esto, porque dice la palabra que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, y que la misma Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y ahorita vamos a otros pasajes, precisamente para que veamos lo que dice, ¿no? Y cómo van a ser los últimos tiempos. El Señor Jesús dijo que va a haber mucho engaño. Pero vamos a pasar rápidamente a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. La primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses habla de la segunda venida de Jesús. Y bueno, en ese tiempo, ¿no? Los de Tesalónica pues estaban con la expectación de que iba a venir, ¿no? Incluso habían levantado algunos falsos maestros, ¿no? Y falsos profetas de que decían que el Señor estaba cerca y de que el Señor ya venía y que tenían que estar preparados y venían las... Como ahorita se oye mucho eso, ¿no? Se oye mucho eso. Y que está cerca el Señor y que ya viene y todo eso. Aguas con eso, porque el Señor Jesús dijo bien claramente qué es lo que iba a pasar antes y cuál iba a ser la forma de vivir de las personas en los últimos tiempos, que es lo que estamos viendo hoy. Y si no nos cuidamos vamos a ser engañados. Y de repente el apóstol Pablo les dijo, espérense, ¿no? Porque incluso, si tú ves la historia, muchos de los de Tesalónica estaban dejando sus trabajos. Estaban saliendo a trabajar precisamente para esperar al Señor. Y al dejar sus trabajos habían caído en ociosidad. No es de extrañar que ahí mismo digan en esas cartas que el que no trabaja no coma. En la primera carta, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 11, dice que deben de procurar tener tranquilidad. El apóstol Pablo les dice, tengan tranquilidad, ¿no? Ocúpense de sus negocios, o sea, trabajen, o sea, no se conturben, o sea, no se alarmen, o sea, tranquilos, o sea, y les empieza a dar una enseñanza acerca de las cosas que van a venir incluso antes, ¿no? Antes de que se manifieste el Señor Jesús y de que venga. Y esto yo creo que a los de Tesalónica o a los tesalonicenses les dio un gran consuelo y alivio y bueno, pudieron vivir sus vidas normales. Esto nos enseña también a nosotros de que a pesar de que estamos viviendo tiempos complicados y tiempos difíciles y con mucha incertidumbre debemos de ocuparnos. Sí es cierto, son señales, sí es cierto, son cosas que el Señor dijo Jesús que iban a pasar. Sí es cierto, son cosas que lo que estamos viendo ahorita con el COVID-19 son cosas que el Señor Jesús dijo hace más de 2000 años que iban a suceder. Pero eso no tiene por qué alarmarnos de más. O sea, tenemos que estar bien firmes en eso y obviamente tratar, o sea, que no nos consuma demasiado toda la incertidumbre y toda la desesperanza que hay en la sociedad. Porque toda la sociedad está con mucha incertidumbre, con mucha angustia de lo que va a pasar y se van a poner peor las cosas y qué va a pasar después y todos alarmados y todos así con angustia. La gente, con la mayoría de la gente que platico es así, no, todo está bien mal y está mal la economía. Sí es cierto, está mal. Pero como cristianos nosotros tenemos que tener un consuelo en las escrituras y tenemos que tener un consuelo en las palabras de Jesús y eso es lo que nos va a dar ánimo de seguir adelante a pesar de todo. Y obviamente este verso se aplica a nosotros. Dice ahí en la primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice que procuremos tener tranquilidad, le dice Pablo a los tesalonicenses. Y ocúpense de sus negocios, trabajando, ¿no? Para que no tengan necesidad de nada, ¿no? O sea, trabajando honradamente, ¿no? Para que no tengan necesidad de nada. Es lo que dice ahí en la primera carta. Entonces solamente tenemos que trabajar, tenemos que seguir cumpliendo nuestros deberes, pero sin dejar de estar alerta. Ahora, con respecto a esto, vamos ahí en la segunda carta a los tesalonicenses para ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos, acerca de lo que el Señor Jesús también dijo, porque es como una reafirmación. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, estoy parafraseando, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto los había alarmado demasiado a los tesalonicenses. Había llegado alguien que había dicho, es que el apóstol Pablo está mandando una carta para avisarles que ya viene el Señor Jesús y que estén preparados porque en cualquier momento llega. Y es por eso que muchos empezaron a dejar de trabajar, dejaron sus trabajos y empezaron a estar todos, incluso muchos llegaron a estar de ociosos por dejar de trabajar. Por eso dice ahí en la carta que deben de exhortar a los ociosos, a los que anden no haciendo nada, porque muchos precisamente por eso habían caído en eso. Pero aquí en el versículo 3 dice, y menciona otra vuelta el engaño. Dice, nadie os engañe.
en ninguna manera. Porque su venida, dice, no vendrá, perdón, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el apóstol Pablo dijo que iba a pasar antes de que se manifestara Jesús. No nada más eran las señales que dijo Jesús que iba a venir, no nada más son los terremotos, no nada más son rumores de guerra, no nada más son las pestes, sino son estas características, apostasía. Muchos van a abandonar su fe. Ahorita estamos viendo demasiada apostasía en las iglesias, demasiados creyentes que están se volviendo atrás. Es más, incluso puedo percibir que en esta iglesia está pasando algo así. Donde pues como no hay reunión están viviendo vidas normales, no les interesa reunirse, no les interesa congregarse, no les interesa, o sea, si hay iglesia bien, si no hay iglesia también, ¿no? O sea, es un tipo de apostasía. Vuelven atrás, hay unos que llegan al extremo ya de abandonar incluso la fe. Estamos viendo, mi esposo y yo hemos conocido familias que incluso se han bautizado y de repente viven vidas normales. Un día se bautizaron, un día creyeron, un día estuvieron cerca del Señor y sin embargo pues ya no hay nada de eso, es la apostasía. Pero también menciona el hijo de pecado, el hijo de perdición. Y yo he meditado mucho en esta parte, sobre todo cuando dice hijo de perdición, porque digo, bueno, ¿cuál es el hijo de perdición? ¿O a qué se refiere con hijo de perdición? Y viendo en los evangelios al Señor Jesús, Él menciona a un hijo de perdición. Y por esto que menciona Jesús, podemos deducir cómo va a ser el hijo de perdición en los últimos tiempos, y lo estamos viviendo ahorita. En Juan capítulo 17, en el Evangelio de Juan capítulo 17, Él hace una oración por sus discípulos y menciona algo interesante, algo que tiene que ver con lo que estamos leyendo o en conexión con lo que estamos leyendo. En el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, habla de sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? El hijo de perdición, lo mismo que se menciona en la segunda carta, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál es el hijo de perdición? Estaba refiriendo a Judas. Ese es el hijo de perdición. Ahora, ¿cuáles eran las características de este hijo de perdición? En este caso Judas, que menciona a Jesús. Pues Judas era un discípulo, era alguien que había hecho milagros en el nombre de Jesús, había predicado en el nombre de Jesús, había participado de la mesa con Jesús, de la comida con Jesús, había visitado a los enfermos, le había dado a los pobres, porque él mismo dijo, ¿no?, que se tenía que haber vendido ese perfume para dárselo a los pobres. Él realmente hacía todas las cosas tenía todas las cualidades de un buen cristiano, o sea, de un buen discípulo, de un buen creyente. Pero Jesús dijo que era un hijo de perdición, porque al final de cuentas terminó traicionando a Jesús, terminó siendo un amador del dinero y no de Dios. Entonces podemos deducir que el hijo de perdición se refiere a todo el creyente, ¿no? A todo el que dice que es cristiano, ¿no? Que pues, lee su Biblia, puede hasta incluso orar, puede congregarse, puede discipularse, ¿no? Pero muy en el fondo de su corazón tiene otros apegos. En el fondo de su corazón, externamente tiene todo eso, pero muy en el fondo de su corazón tiene otro apego o más apegos y no ama realmente a Dios, porque si Judas hubiera amado realmente a Jesús, pues no lo hubiera entregado. Obviamente esto ni tan siquiera lo hubiera pensado Juan ni Pedro, ¿no? Por eso se sorprendieron y dijeron, ¿a poco soy yo, maestro? ¿No? ¿A poco yo te puedo entregar? Porque dudaron de que lo pueden hacer. Y habla de un carácter de la persona, o sea, del hijo de perdición. Entonces podemos deducir que el hijo de perdición tiene todas las características que tenía Judas. Y Judas no era alguien que probablemente se destapó luego y tenía una apariencia. Entonces, a la par de esto, vamos a ver la primera carta a Timoteo, donde habla también de los últimos tiempos y dice cuál va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y vamos a poder entender realmente cómo estamos viviendo ahorita y qué tipo de personas están en la iglesia y que van a estar en la iglesia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, perdón, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde el título es carácter de los hombres en los posteros días, o sea, en los últimos días.
y vamos a poder comparar cuál es el carácter. Entonces esto también debemos de cuidarnos, y también va a haber mucho engaño. Si no nos cuidamos podemos ser engañados incluso por este tipo de hombres y de personas que están dentro de la iglesia, porque acuérdense, estas cartas fueron dirigidas a la iglesia, a personas de la iglesia. No fue dirigida a personas del mundo, a personas de la sociedad común, normal. Fue dirigida a personas de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo estaba refiriéndose aquí a los últimos tiempos, o el carácter de los hombres de los últimos tiempos, estaba refiriendo a creyentes, a cristianos en la iglesia que tenían, en lo externo tenían todo lo de un cristiano, pero realmente su corazón estaba en otro lugar. Dice en el versículo de capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los últimos días, parafraseando, vendrán tiempos peligrosos. En otras versiones dice: será difícil ser cristiano. La verdad, hermanos, yo lo creo esto. No lo creería si no es porque lo dice la Biblia. Pero como lo dice la Biblia, pues yo lo creo. Que son tiempos peligrosos. Estamos viendo ahorita tiempos muy peligrosos, hermanos. Muy peligrosos. Realmente creo que es bien difícil ahorita en este momento ser cristiano. Es muy difícil poder llevar una vida piadosa. Es muy difícil a veces poder tomar la cruz, como dijo Jesús, todos los días. Es difícil a veces negarse a uno mismo por todo lo que está aconteciendo, por todas las personas con las que nos relacionamos. Es muy difícil. Y si no nos cuidamos, vamos a ser engañados. Yo le compartí a un hermano la otra vez que, pues si no leemos, no oramos, merecemos ser engañados. O sea, un cristiano que no ora, que no lee, merece ser engañado. Y por eso ahí andan muchos que andan siendo engañados por cualquier tipo de doctrina y cualquier tipo de personas. Y vamos a ver ahorita cuáles son las cualidades o el carácter de estos hombres en los últimos tiempos. Dice, ¿por qué habrá, dice, hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos? Dice que va a haber hombres que amen. Aquí menciona, por ejemplo, amadores de sí mismos, que se amen a sí mismos. En los últimos tiempos va a haber hombres que se amen a sí mismos. No estarán dispuestos a que sus nombres, ¿no?, sean sobajados, ¿no? Se aman tanto, ¿no?, que fácilmente se ofenden. Se aman tanto, estos hombres se aman tanto que fácilmente se ofenden por todo. Cuando hablan mal de ellos, cuando hablan mal de sus hijos, cuando hablan mal de sus parientes, se ofenden fácilmente. Pero realmente nunca se van a ofender cuando el nombre de Jesús esté siendo deshonrado. Porque ponte a pensar, ¿no? Si dijeran de tu hija o de tu hijo, ¿no?, cualquier tipo de cosas, mentiras, lo primero que dirías, no, pues cómo, ¿no? Mi hija, yo conozco a mi hija, ¿no? O sea, mi hija, ¿cómo va a ser así? Y inmediatamente saldrías a defender a tu hijo o a tu hija. Pero es increíble ver cómo a veces el nombre de Jesús es deshonrado y ni tan siquiera nos preocupamos por eso, hermanos. Ni tan siquiera nos preocupamos porque el nombre de nuestro Señor es deshonrado con nuestras propias vidas, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestros pecados. Sí nos ofendemos porque hablan mal de nosotros, sí nos ofendemos porque nos lastiman, sí nos ofendemos por esto, pero nunca nos ofendemos porque el nombre del Señor Jesús es blasfemado o es deshonrado. Es increíble. Pero aquí dice que la característica de los últimos tiempos de los hombres, o el carácter, va a ser que se amen a sí mismos. Y desgraciadamente en las iglesias, en muchos creyentes, está eso. Nos amamos demasiado, hermanos. No estamos dispuestos a soportar una ofensa. No estamos dispuestos a soportar una exhortación, un regaño piadoso, vamos, de alguien incluso piadoso, no. O sea, ni un buen consejo. Siempre queremos salirnos con la nuestra, siempre queremos imponer nuestras propias ideas, nuestras propias formas de pensar. Jamás vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos. También dice que van a ser avaros, o sea, no aman a Dios. Nuevamente dice que esos hombres se aman a sí mismos, no aman a Dios. También aman el dinero, avaros. Son amantes del dinero. Son amantes del dinero, o sea, toda su vida gira alrededor del tener dinero, el sacar dinero, el acumular más. No está mal trabajar por el sustento, hermano, no está mal. A final de cuentas es algo que debemos de hacer. Yo lo hago y lo seguiré haciendo porque pues, es mi responsabilidad, es mi deber hacerlo, y me esfuerzo, y mi esposa y mis hijos lo saben, que pues la verdad muchas veces no conocen la vida de uno, ¿no? Como que muchas veces suponen que la vida de uno es así como muy tranquila, muy relajada, como que uno está muy cerca de Dios y aquí todo nos llega. No es cierto, hermano. Yo, al igual que ustedes, trabajo. Al igual que ustedes, tengo que esforzarme mucho para trabajar y poder proveer a mi familia, a mis hijos. Tengo cargas de la iglesia, claro que sí. Tengo cargas de las familias, claro que sí, hermanos. Pero a la par también tengo cargas de mis hijos y de mi esposa. Y tengo que trabajar por ello.
Doy gracias a Dios por la vida de muchos hermanos algunos hermanos más bien, que tienen a bien ayudarnos, pero la verdad, hermanos, nosotros dependemos del Señor y tengo que esforzarme a trabajar para salir. Pero otra cosa es ya, pues, acumular o estar pensando nada más en eso, ¿no? Y estar pensando en el dinero y tristemente muchos nada más toda su vida gira alrededor del dinero y a acumular, a tener, a guardar, pero entonces no aman a Dios, realmente no aman a Dios. O sea, piensan o pretenden que pueden amar a Dios y a la misma vez amar el dinero. Piensan o pretenden que pueden amar a Dios y amarse a sí mismos. No se puede, no se puede. Hay soberbios, dicen, ¿no? Hay blasfemos, ¿no? Cuando cosas salen mal, luego empiezan a decir es que el Señor no me ayuda, es que el Señor esto, y empiezan, la verdad, hermanos, es el carácter. Hay momentos en que uno puede expresar al Señor sus sentimientos, sus emociones. Además, incluso yo lo platicaba con mis hijos hace rato en el desayuno y les decía que pues no está mal que uno sea honesto con el Señor, que al contrario, Dios quiere que seamos honestos y que le podamos expresar todo lo que sintamos. Pero otra cosa es caer en blasfemia, ¿no? Y pensar que Él no nos ayuda y que Él no nos cuida. Desobedientes a los padres, ¿no? Ingratos, ¿no? O sea, malagradecidos, ¿no? Impíos. Entonces menciona toda una serie del carácter de los hombres, ¿no? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, ¿no? Intemperantes, ¿no? Crueles, ¿no? Personas que son muy crueles, ¿no? Al trato con sus semejantes. No les importa, ¿no? Incluso personas que dicen ser cristianas. Tratan mal a sus semejantes y de repente la persona dice, pero eres cristiano. ¿A qué me importa? Así soy yo, ¿no? Crueles. Es el carácter de los hombres. No, o sea, no tienen misericordia. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y aquí es lo que les damos del engaño, dice que tendrán apariencia de piedad, por eso dice que se refiere a personas que están dentro de la iglesia. Dice, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, tienen una apariencia de piedad. O sea, tú ves a estas personas y parece ser un hermano, ¿no? Incluso este hermano, este pseudo hermano, ¿no? O esta persona que dice ser cristiana, ¿no? Puede hablarte de santidad, puede hablarte de justicia, puede hablarte de muchas cosas, de alguna doctrina, sana doctrina. Realmente no es una persona, no es alguien nacido de nuevo, no es alguien que ama a Dios. Porque todos sus hechos y toda su conducta dice todo lo contrario. O sea, tiene nada más una apariencia, algo externo. Pero en el fondo de su corazón no ama a Dios. Entonces dice que esos son los que debemos de cuidarnos. Por eso el apóstol Pablo aquí dice, a estos evita. En pocas palabras dice, no tengas comunión con ninguno de ellos. Con alguien que tenga una característica así, o que esté siendo así, que se diga ser cristiano, ni tengas comunión con ellos. ¿Y cuántos de nosotros no nos importa, hermanos? Y podemos estar con hermanos, tener comunión con hermanos que desobedecen a Dios, que andan haciendo cosas que no. Y pues de repente yo entiendo que a veces en el amor de Dios uno tiene que tener cierta consideración y paciencia, claro que sí. Pero hay veces en que debemos de tomar esta actitud, ¿no? Y la verdad nosotros hemos evitado. Yo he hablado con mi esposa y cuando vemos que hemos dado la atención a alguien y pues ha insistido y no cambia o no vemos un fruto en su vida a pesar de la insistencia, a pesar de estar cerca de ellos, la verdad, hermanos, aplicamos esto. Y no es porque seamos elitistas o que seamos exclusivos, no, porque lo dice la palabra. Entonces yo la verdad no puedo tener comunión con alguien que tenga estas cualidades, que ande nada más persiguiendo el dinero, que ande nada más preocupándose por él mismo, por ella misma. O sea, no lo puedo hacer. O sea, me es complicado. A diferencia de otros con los que la verdad me puedo relacionar bien porque puedo hablar espiritualmente con ellos, puedo hablar. Ahora, yo entiendo que a algunos les cuesta trabajo, vamos, crecen más rápido que otros tienen, o sea, siempre tenemos mucha consideración, hermano. No tratamos de no tomar cosas tan drásticas, pero cuando hemos visto que hemos insistido con alguna familia y no ha querido, la verdad, procuramos evitarlos porque precisamente es como si nosotros estuviéramos participando, estuviéramos de acuerdo y lo hacemos. Pero acuérdense, primero es el amor y antes de tomar una decisión así tenemos que insistir para que la persona dé un fruto. Pero a lo que voy es que este es el carácter, lo que dice la palabra es que este es el carácter de los últimos tiempos, de las personas, que van a tener una apariencia de piedad y van a tener una apariencia de un buen hermano, pero la verdad es que pues no lo es. Y tenemos que cuidarnos, por eso el mandamiento de Jesús es, miren que nadie los engañe. Es el mandamiento número 191, miren que nadie los engañe. Entonces ni por la doctrina, ¿no? Ni por alguien que diga que es cristiano, ¿no? Y que tenga una apariencia de piedad. Por eso, ¿y cómo lo vamos a evitar y cómo lo vamos a poder discernir? Es bien sencillo. Leyendo la Biblia,
y tener un tiempo de comunión con Él. Tú ten comunión con el Señor y procura leer tu Biblia y vas a poder discernir, y el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para que tú puedas discernir realmente si es un engaño, o sea, la mentira del engaño, vamos. La verdad del engaño, y vas a poder realmente estar alerta contra cualquier engaño de los últimos tiempos que se están viviendo ahorita, hermanos. La verdad estamos viendo los tiempos, pero lo que yo me estoy más cuidando ahorita, no ni tan siquiera de afuera, ¿no? Me estoy cuidando de esto, de lo que dijo Jesús, que iba a haber mucho engaño, entonces hay que estar muy alertas con esto. Entonces, voy a dejar hasta aquí los mandamientos, nos quedamos en este mandamiento número 191, ahondé un poco porque es importante saberlo, hermanos, porque si no nos cuidamos y si no nos exhortamos mutuamente, podemos ser engañados. Entonces, nos quedamos aquí y posteriormente continuamos con los demás. Una vez más, pues les agradezco el que hayan estado aquí. Espero que haya sido de bendición para su vida este tiempo. Ruego a Dios de que lo estemos atendiendo todo, que estemos ahí procurando darle un repaso a los mandatos y obviamente que podamos seguir insistiendo en crecer en Jesús y en el conocimiento de Él. Dios los bendiga, que estén bien todos, Dios los guarde, y cualquier anuncio se los haremos saber llegar por el grupo de WhatsApp. Bendiciones a todos. Seguimos orando por ustedes, no se olviden, y también les ruego, hermanos, que sigan orando por un servidor y por su familia. Así como ustedes tenemos pruebas, tenemos luchas, y obviamente pues necesitamos de sus oraciones también, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Que también oraban por él. Necesitamos de sus oraciones, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde.